Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver ejercicios relacionados con la solubilidad de gases. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice determine la solubilidad del oxígeno en agua pura a 20 grados centígrados cuando se alimenta una corriente de aire. Y bueno, ¿cuál es la solución? Pues aquí tenemos agua en este pequeño esquema y en realidad lo que vamos a estudiar es la reacción química siguiente. El oxígeno en una fase gaseosa tiene que pasar a oxígeno en forma acuosa. Esa es la reacción química que ocurre. Y bueno, para ello tenemos la constante de equilibrio o constante de Henry en este caso, pues de este valor a 20 grados centígrados. Y la presión parcial del oxígeno pues va a ser la presión total que alimentamos como aire por la composición molar del oxígeno en el aire, que es aproximadamente 0,21. Podríamos entonces pensar que tenemos 0,21 atmósferas de oxígeno en equilibrio con agua. Entonces de aquí tenemos la ecuación de la ley de Henry. Presión parcial es directamente proporcional a KH multiplicada por concentración. Y despejamos la concentración. Ya tenemos la presión parcial y ya tenemos la constante de Henry. Pues únicamente transformamos y nos da 9,45 miligramos de oxígeno sobre litro. Esto es 9,45 partes por millón de oxígeno. Entonces eso es muy importante porque en una pecera es lo más que podemos llegar a encontrar de oxígeno. Ya habíamos comentado en la clase pasada que hay otras sustancias que a veces están presentes en el agua y disminuyen este valor, pero ello es si alimentamos aire. Entonces es la máxima solubilidad que vamos a alcanzar. ¿Qué pasaría si en este ejercicio en lugar de alimentar aire alimentamos oxígeno puro comprando un tanque de oxígeno tal cual? Pues fíjate, la atmósfera o la presión parcial ahora va a ser mayor, ahora va a ser en total una atmósfera y ello aproximadamente es 45 miligramos sobre litro. Estamos hablando casi una relación de 5 veces, ¿verdad? Aproximadamente, es decir, casi 5 veces mayor. Entonces esa es la razón por qué en la pandemia pues se utilizaron tanques de oxígeno porque nos daban casi 5 veces más oxígeno soluble hacia la sangre en comparación que si hubiéramos utilizado aire, ¿verdad? Pues bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Aquí ahora nos dice la atmósfera del CO2. Nosotros sabemos que el CO2 está en el medio ambiente y que hay una presión parcial a pesar de que nos dicen que el oxígeno y el nitrógeno están en mayor proporción. Los otros gases, o hay gases que también lo están, pero en una composición más baja. Por ejemplo, la presión parcial nos dicen que de CO2 en toda la atmósfera es casi cero, ¿no? 3,16 por 10 a la menos 4. Pero a pesar de que esta presión parcial es muy baja, establece un equilibrio. Y yo me podría decir, o a los ingenieros ambientales, o en general, a los que están viendo este video, que es la reacción más importante, porque esta reacción química que ves de CO2 a CO2 acuoso es la que mantiene la vida acuática, porque este CO2 después reacciona y nos va a establecer un nivel de acidez, un nivel de pH en el medio. Y gracias a este sistema que se llama el sistema carbonato, se logra mantener el pH de los océanos, se logran amortiguar algunos fenómenos, por ejemplo, pues, probablemente contaminación por ácidos, derrame de ácidos. Entonces, este digamos que sería nuestro sistema buffer o el que equilibra todo el sistema. Por supuesto, cuando hay un desequilibrio de esto, tendemos a acidificar o a alcalinizar un cuerpo de agua. Y bueno, entonces aquí ya tenemos, nos dice que la presión parcial del CO2 en la atmósfera terrestre es tal, y nos preguntan cuál es la concentración máxima de CO2 que podemos tener. Y fíjate,
La concentración aproximadamente nos daría 0,44 partes por millón, ya haciendo los cálculos correspondientes. Y fíjate, es muy pequeñita y aún así es la más importante para la vida, ¿verdad? Y bueno, si esto lo comparamos en lugar de alimentar una atmósfera o estudiar el equilibrio del CO2 con la atmósfera y un cuerpo de agua, pues aquí podemos pensar que alimentamos CO2 puro, que nos compramos un tanque de dióxido de carbono y lo hacemos burbujear en un lago, fíjate. Llegamos a 1,39, es decir, casi 1390 partes con respecto así 1390 partes con respecto a 0,44, casi 3200 veces. Imagínate, entonces, como resumen de estos dos ejercicios, puedes notar que aumentar la solubilidad de un gas, pues es necesario meter un gas puro, ¿sí? También podemos bajar la temperatura, hacer más fría la solución, pero bueno, eso a veces no se logra tan fácilmente. Y bueno, ahora vamos a platicar sobre el efecto que tienen algunos iones y compuestos orgánicos en un medio acuoso cuando deseamos, pues, solubilizar gases, es decir, cómo van a modificar la solubilidad del oxígeno, la presencia de sales, la presencia de compuestos orgánicos en el agua. Y bueno, para ello vamos a entrar con el siguiente problema. Nos dice que en un proceso aeróbico o aerobio, que de alguna manera es para una planta de tratamientos de aguas residuales, donde se transforma la materia contaminante a dióxido de carbono preferentemente, pues se utiliza el siguiente medio de cultivo para los microorganismos. Tenemos glucosa, sacarosa, carbonato de calcio, sulfato de amonio, fosfato ácido de sodio, bueno, dibásico, y fosfato ácido de potasio. En estas concentraciones, para facilitar rápido el proceso de cálculo, pues aquí agregué una columna con los pesos moleculares de estas sustancias y ya una vez teniendo esto, pues podemos transformar a mol sobre litro dichas concentraciones. Y bueno, en términos generales, lo que nosotros vamos a ver es qué pasa debido a las sales y qué pasa debido a las sustancias orgánicas que no forman iones. Y bueno, la solución es primero plantear, al menos para los inorgánicos o las sales, pues cómo se solubiliza, ¿no? ¿Cómo es este proceso de solubilidad? Y bueno, si tenemos el carbonato, este se puede disolver en agua de la siguiente manera, el sulfato de amonio de la siguiente manera. No olvides que debe estar correctamente balanceada. Tenemos esta otra reacción, cómo se solubiliza, y de igual manera cómo se solubiliza estas sales. Tienes que tener una base de química muy buena para no olvidar los coeficientes correctos del balance y sobre todo tu tabla de aniones y cationes para saber cómo, por ejemplo, aquí es un anión, cómo esto solo es un anión. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces vamos a ver cada una de ellas. Para el caso del carbonato, pues lo forman dos especies, el calcio y el carbonato. En un video anterior miramos que ese coeficiente H son numeritos que nos dan en la tabla. Los números deben de tener unidades de metros cúbicos sobre mol y son estos numeritos. ¿Quién es Z? Pues Z es la carga de los iones, en este caso del cation es 2, para el caso del anión es 2 menos. N es el número de especies. El número de especies, si tú disuelves carbonato de calcio, pues obtienes una mol de calcio y una mol de carbonato. Entonces es 1 y 1. Y este es el producto de H por Z, que es la carga al cuadrado por NI. Entonces multiplicas este al cuadrado y por este, y nos va a dar este numerito. Y de igual manera, este número por esta operación al cuadrado, por este número de especies, y nos da esto. La sumatoria total de estas nos queda 7,28 por 10 a la menos 4. Y por último ya tenemos
esta operación, multiplicamos por 0.5, el 0.5 ya viene de la fórmula, por la concentración del electrolito. Así le vamos a llamar a la especie que al disolverse en agua genera iones, electrolito. Entonces únicamente multiplicamos este valor por 0.5 y por la concentración que nos da la tabla para carbonato de calcio en moles sobre litro. Y obtenemos este número. Lo mismo hacemos para el sulfato de sodio, perdón, sulfato de amonio. Dividimos, hay dos iones, amonio y sulfato, y hacemos la misma operación. Estos datos vienen de tablas. Hacemos las multiplicaciones, encontramos este valor, después multiplicamos y hacemos esta operación y obtenemos esta cantidad. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos para este fosfato. De igual manera tenemos el número de iones, tenemos el número de especies y hacemos la misma operación. De igual forma para este otro electrolito. Entonces, pues como puedes notar, el proceso es idéntico. Solo hay que tener mucho cuidado cuando elevemos al cuadrado aquí y multipliquemos por el número de especies. Y bueno, pues ya con ello obtenemos estos datos. Ahora vamos a ver la parte que correlaciona a los compuestos orgánicos. Ahí únicamente es el producto de una constante por la concentración del orgánico. La glucosa tiene este valor, la sacarosa este valor. Las concentraciones de esas tablas nos dieron estos valores y al multiplicar obtenemos estas operaciones. Finalmente, pues hay que aplicar la fórmula global, hay que sumar todos los valores que obtuvimos para las sales, que fueron 4 sales, son estas 4, y 2 para los orgánicos. Sumamos todo lo que corresponde a las sales y por otro lado todo lo que funciona a los orgánicos. Si sumamos estas dos cantidades, el valor es 0.02392 y bueno, a 28 grados centígrados, sea L o asterisco, es el valor máximo de solubilidad. Eso lo puedes encontrar en la tabla, 28 grados centígrados. Si alimentas aire, son 8.29 partes por millón o kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya teniendo este valor, solamente hay que despejar CaL. Y CaL nos queda un valor de 7.84. Es decir, 8.29 sería el valor de solubilidad únicamente en agua si no agregamos todas las sales que nos indicó el problema. Y ya con estas condiciones nos da 7.84. Es decir, hubo una disminución, si lo vemos con respecto, no sé si llamarle error o desviación, mejor dicho. Tal vez hay una disculpa, pero en realidad pues hacemos con respecto, o sea, 8.29 es el 100%, 784 cuánto es en porcentaje. Y la diferencia es el error o la desviación o la disminución. Entonces, como vemos, la solubilidad pasó de 8.29 partes a 7.84, es decir, disminuye aproximadamente 5.42%. Bueno, ahora ya sabemos que disminuye. La pregunta sería, entre las sales que utilizamos, ¿cuál es la que más afecta? Bueno, pues podemos hacer ese análisis. El total de lo que aportan las sales es este número. Entonces dividimos esto entre esto y multiplicamos por 100 y vamos a conocer el porcentaje con el que contribuye cada una de las sales. Por supuesto, las que son mayores, que son por 10 a la menos 3, son las que más van a influir y de entrada, pues esta principal, el carbonato de calcio, es el que tiene mayor numerito. Y si dividimos ese número entre de este por 100, nos dice que el 29% aproximadamente del total de esta disminución, el 29%, es debida al carbonato de calcio, es decir, los iones 2 más y 2 menos son los que contribuyen más. En comparación con los iones, por ejemplo, que aquí tuvimos aniones con uno más y uno menos de carga, aniones y cationes.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que los iones con dos más, con dos menos, contribuyen más, disminuyen aún más la solubilidad que las sales que solamente contienen un ion, ya sea valencia positiva, uno más o uno menos. De igual manera nos podemos preguntar, bueno, de este total, ¿cuál de las dos o de los dos azúcares es el más importante? Y bueno, pues vemos que los orgánicos, o sea, este numerito con respecto a este es 70%. Es decir, los orgánicos son los que más influencia meten, ¿sí? Entonces, si nos preguntáramos, este 5,42% que disminuye la solubilidad, el 29% es debido a los iones, ¿de acuerdo? Y el 70% es debido a los orgánicos. En mayor medida que las sales tengan mayor concentración, este porcentaje va a ser más alto para los sólidos y va a contribuir de cierta manera con los orgánicos. Pues bueno, eso es lo más importante. Hay que analizar cómo los orgánicos tienen un efecto relativamente importante en la disminución de la solubilidad. De igual manera, tenemos que pensar en las sales, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si hubiéramos pensado que esas concentraciones fueran 10 veces mayor para todo, imagínate cuánto disminuye la solubilidad. 42% con respecto a su valor inicial, casi la mitad. Entonces, con este ejercicio, te dejo de tarea que analices por qué en una planta de tratamiento de aguas residuales se tienen que utilizar ventiladores que están funcionando todo el día y probablemente ese costo energético es lo que hace, pues, encarecer un proceso de ese tipo, un proceso aerobio. Por otro lado, también pregúntate por qué cuando derramas una sustancia orgánica en un lago, ¿por qué los peces mueren? Pues porque disminuyes la solubilidad de oxígeno, ¿verdad? Pero ¿por qué cuando se derrama petróleo también hay muertes? Entonces, porque forman un obstáculo para que se lleve a cabo la solubilidad del oxígeno hacia el agua y también salgan gases que generan los propios microorganismos, es decir, sus heces fecales, flatulencias, todo lo que generan los organismos en el agua, pues tiene que salir del agua. Pero si hay una capa de petróleo encima o una capa de aceite, es un problema, ¿sí? Y es un problema y entonces se modifica el medio ambiente donde viven los microorganismos y en la mayoría de casos, desafortunadamente, ellos tienden a morir. Pues bueno, espero te haya gustado esta clase. En verdad lo hago con todo cariño para ti y sobre todo esto nos va a llevar a entender muchos procesos. Ahora entiendes por qué tu refresco favorito en las empresas los envasan en frío para lograr la mayor solubilidad, pero también se envasan a presión probablemente para aumentar la solubilidad de ese gas. También entiendes por qué en la cuestión de las plantas de tratamientos, los ventiladores o en este caso, sí, ventiladores o sopladores tienen que estar metiendo aire todo tiempo en la planta. No pueden parar porque en caso de parar, pues la solubilidad va a disminuir y como hay materia orgánica, pues aún más, ¿verdad? Vas a entender por qué en tu pecera debe estar funcionando la bombita también todo tiempo, porque si la apagas, la solubilidad del oxígeno va a ser menor dado que la temperatura en el día va a aumentar. Entonces vas a entender muchas cosas. En la minería, por ejemplo, por qué los procesos de lixiviación o de disolución de metales a partir de minerales necesitan llevarse a cabo en recipientes que se llaman autoclaves, que alcanzan una presión alta. ¿Por qué? Porque necesitas garantizar la máxima solubilidad de oxígeno, que el oxígeno es el que va a provocar la corrosión o va a provocar la oxidación de un mineral. ¿De acuerdo? Con todas estas clases de solubilidad, pues vas a entender muchos procesos de la vida real, por qué se llevan a cabo a alta presión e incluso cosas de la vida cotidiana, porque una persona vive mejor
en un medio a nivel de mar, en comparación, por ejemplo, que si vive, no sé, en Toluca o en otro lugar donde la altitud es pues mayor con respecto a nivel de mar. Pues bueno, espero te haya gustado este video. Nos vemos. Saludos.